Imagina que has crecido convencido de que tu tutor es una persona honorable. Te ha criado, te ha dado cariño y te ha dejado llevar sus tierras e incluso a sus hombres. Hasta que un día llega una flecha negra que te da indicios de que a lo mejor ese tutor no es tan bueno como parecía y que puede ser que haya asesinado a tu padre. Ahora imagina que todo esto ocurre en un contexto de guerra, en el que tu aliado hoy puede ser que sea tu enemigo mañana. Los nobles irán cambiando de bando conforme les interese por ganar más dinero o por tener más propiedades. La novela de la Flecha Negra va de aventuras, castillos, forajidos, bosques, pero también va de algo más cruel, y es como un niño aprende a que llevar armadura no te convierte en alguien noble ni en alguien leal, y para las mujeres, en una época gobernada por los hombres, significaba que cualquier cambio de vestuario no adecuado podía provocar hasta su muerte. Y no es Robin Hood. Hoy vamos a reseñar La Flecha Negra de Robert Louis Stevenson, pero os lo vais a pasar igual de bien. Suscríbete, dale a like y comenzamos. Bienvenidos a Anita Teleclásicos. Hoy os grabo desde este precioso bosque. No solamente porque nuestra novela tiene mucho que ver con la naturaleza, los bosques, los forajidos, las aventuras, sino porque quiero hacer un poco también de concienciación que en un verano tan duro de incendios, esto tenemos que cuidarlo siempre con todas nuestras fuerzas. Por favor, evitar cualquier tipo de riesgo de incendio. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra reseña. La Flecha Negra lleva como subtítulo La Guerra de las Dos Rosas. Esto nos enseña dos ingredientes muy importantes. Esta novela, por un lado, va a contener fugas, castillos, disfraces, navegación, aventuras, y por otro lado vamos a tener una novela histórica que nos va a estar explicando este proceso bélico que fue la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. Quiero que os quede claro que esto no es un manual de historia disfrazada de ficción. No, aquí habrá algún personaje real, pero la mayoría son ficticios. Lo importante de la novela es la evolución de Dick Shelton, un chico que tendrá que aprender, a base de desgracias, en quién confiar y en quién no. Esta reseña no va a intentar ni va a destripar absolutamente nada del final. Sí que hablaremos del inicio, vamos a hablar de sus personajes, pero tranquilos, el final os lo dejo a vosotros que decidáis si realmente le vais a dar o no una oportunidad para leerla. Empecemos por el autor. Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo en 1850. Pertenecía a una familia de fareros, pero a él le interesaba mucho más la literatura y los libros desde que era muy pequeño. Robert Louis Stevenson tuvo una infancia con una salud muy frágil, por eso la mayor parte de su educación la recibió dentro de su domicilio. Se formó para ser ingeniero y posteriormente estudió Derecho, pero nunca ejerció ni una ni otra profesión. Siempre su oficio fue escribir. Fue también un viajero incansable. Se dice que, de pequeño, al tener asma, la ciudad de Edimburgo, con su abundante contaminación, no le permitía vivir en tranquilidad. Por eso su padre se lo llevaba por varios viajes alrededor del mundo. Visitó Francia y la vio por completo y cruzó varias veces el Atlántico. Gracias a todos estos viajes, no solamente los convirtió en escenarios para sus novelas, sino que también en uno de ellos conocería a la que sería la mujer de su vida, Fanny Osborne. En pocos años publicó La Isla del Tesoro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Secuestrado. En 1890 se traslada a vivir a Samoa y allí permanecerá hasta que fallezca con solo 44 años. Se dice que Robert Louis Stevenson disfrutaba mucho releyendo sus novelas, pero, sin embargo, La Flecha Negra nunca la volvió a releer, según decía, porque le resultaba en algunos pasajes demasiado densa y no le apetecía. La Flecha Negra empezó a publicarse en entregas en la revista Young Folks y no fue hasta 1888 que no se publica por completo en un solo volumen.
Publicar por entregas obligaba al escritor a dejar la mayoría de sus capítulos como con una constante tensión. Necesitaba que los lectores volvieran al día siguiente o a la semana siguiente para conseguir su siguiente ejemplar. En 1888, cuando aparece por primera vez La Flecha Negra como un solo volumen, él escribe un prólogo muy gracioso, diciendo que esta novela la había escrito para todos aquellos lectores que no habían estado entusiasmados con la Isla del Tesoro. Hoy la fama, decididamente, ha sido todo lo contrario, puesto que los verdaderos amantes de la Isla del Tesoro también devoran La Flecha Negra. La Guerra de las Dos Rosas fue un proceso inglés bélico por la corona de Inglaterra en la que se enfrentaron dos ramas de una misma familia, los Lancaster y los York. Se la suele situar entre 1455 y 1485, 30 años aproximados. No fue una guerra continua, sí que hubo algunas treguas. Para explicar el motivo o el origen de la Guerra de las Dos Rosas tenemos que remontarnos a Eduardo III. Este señor había tenido varios hijos, pero su hijo mayor, el heredero al trono, falleció antes que él. Por tanto, el trono pasó a su nieto, Ricardo II. Pero Ricardo II no tuvo descendencia. Justo antes de morir, sus familiares empiezan a ponerse nerviosos porque querían saber quién sería el próximo pretendiente al trono. Su primo, Enrique de Lancaster, estaba tan impaciente que lo metió en la Torre de Londres hasta que falleció y se autoproclamó rey de Inglaterra. Evidentemente, esta situación no le gustó a la mayor parte de la familia y fue lo que originó la Guerra de las Dos Rosas. Se la llamó así porque cada casa asumió como emblema el color de una rosa, los Lancaster una roja y los York una blanca. Nos gustaría pensar que esto dividió Inglaterra en dos bandos perfectamente diferenciados, pero no es cierto. La mayoría de los caballeros y de los nobles medievales iban cambiando de bando constantemente, hasta el punto en el que sus protegidos, la gente que vivía en sus feudos, no sabían ni siquiera a qué bando pertenecía. Cuando un noble se movilizaba contra alguno de los bandos, para él no suponía ningún problema, pero para el campesino sí, porque se le requisaba la comida y el dinero para que tuviera la obligatoriedad de combatir junto a él. Uno de nuestros personajes principales es Sir Daniel Buckley, el típico que se levanta una mañana siendo Lancaster y por la noche cuando se acuesta pues ha decidido que es York. Este Sir Daniel Buckley va a darnos desde un principio un poco de pistas de cuál es la intención que tiene Stevenson, que es claramente desmitificar los que eran grandes hombres o nobles o señores leales o como se les concebía en un momento. Se sabe que, por ejemplo, el conde Warwick ayudó a Eduardo IV a subir al trono y unos años después pues, se volvió contra él y acabó derrocándolo. Stevenson concentra esta realidad en Sir Daniel, pero es verdad que nuestro protagonista, Dick, también va a cambiar a lo largo de la novela de bando, pero no lo va a hacer como lo hace Sir Daniel por más dinero, tierras o prestigio, sino que nuestro protagonista lo hará porque se dará cuenta de lo injusto que es el bando al que está perteneciendo. Vamos a hacer un poco de sinopsis. Vamos a hablar un poco de la sinopsis. Nos encontramos a Richard Shelton. Este chico es huérfano y desde muy pequeño está bajo la tutela de Sir Daniel Buckley. Este señor va a tutelarlo, va a cuidarlo, va a dejar que gobierne sus tierras y sus propiedades. Vamos, lo más parecido a un hijo. La tranquilidad desaparece cuando se empiezan a recibir unas flechas negras que traen mensajes encriptados en las que van dirigidas a nombres y personas concretas que han hecho algún daño en el pasado. Se trata de una hermandad llamada la Hermandad de las Flechas Negras y el principal que manda ahí se llama Ellis Duckworth. Este acusará a Sir Daniel y a varios de sus colaboradores de haber realizado barbaridades contra personas inocentes, entre ellas la muerte del padre del pobre Dick Shelton. Pues imaginad de repente cuando este chico piensa que esta historia sobre su padre ya había quedado cerrada y de repente se enciende una llama y empieza a hacerse la pregunta más peligrosa de todas: ¿y si mi tutor es realmente el asesino de mi padre? Mientras Dick intenta averiguar qué es lo que ha ocurrido ciertamente,
ayuda a un fugitivo llamado John Macham a huir precisamente de los hombres que lo persiguen, que son los colaboradores de Sir Daniel Buckley. La relación que va a establecer Dick con John Markham va a ser uno de los ejes emocionales principales de toda la novela. Una de las cosas que descubrimos desde el principio, y esto no es hacer spoiler, es que John Macham en realidad es una mujer disfrazada de hombre. Lo que pasa que Dick no lo sabe, aunque tú como lector lo sabes desde la primera página. Desde el momento en el que Dick descubre que John Macham en realidad es una chica y se llama Joanna Sadley, empieza a centrarse en rescatarla, ayudarla y sobre todo a evitar que la casen con hombres con los que ella no desea. Aquí podemos leer entre líneas otra de las críticas que hace Robert Louis Stevenson acerca de las mujeres en aquella época, ya que Joanna Sadley es una chica rica pero que no puede decidir con quién casarse, sino que los nobles están combatiendo por conseguir su mano. Los personajes se van a disfrazar, van a navegar, van a esconderse en iglesias, en túneles, en pasadizos, en bosques. Me pareció una maravilla. Es como un viaje constante por miles de sitios. Poco a poco nuestro protagonista Dick comprobará que aquellos que intentan imponer o que representan a la ley son precisamente los que provocan las mayores injusticias. A ver, yo os voy a ser sincera, para mí la novela ha tenido dos defectos y eso que me ha encantado porque me gusta muchísimo el tema medieval, lo histórico mezclado con lo ficticio. El primer problema que tiene es que tiene demasiados personajes. Entonces, podéis hacer, mi consejo, lo que yo no hice desde un principio y al final tuve que hacer cuando empecé la novela 3 o 4 veces. Como hay tantos personajes secundarios, y no aparecen en todos los capítulos, sino que a lo mejor aparecen en el primero y ya no aparecen hasta el 8º, tenéis que apuntar en una hojita qué función tienen dentro de la novela, básicamente. De esta manera no os perdéis. Y cuando vuelvan a aparecer, cogéis vuestra hoja y podéis comprobar quién son y qué relación tienen. Y el segundo problema que yo le he visto que es consecuencia del primero, es precisamente en que enlentece la lectura el hecho de estar siempre pensando en la relación que tienen los diferentes personajes. Es que hay muchos que son secundarios y que a lo mejor aparecen 2 veces en la novela. Para mí eso sí habría sido mejorable, porque después de leerla y mirando bien el libro para hacer la reseña, es que tenemos 5 personajes principales. El resto están como de adorno. Hay un elemento especialmente importante en la obra y es que Joanna, una de nuestras protagonistas, pasa gran parte de ella vestida de hombre. En un principio Sir Daniel lo hace para poder llevarla de un sitio a otro sin levantar sospechas. Luego será ella la que use la misma trampa para poder huir de él. Pero ¿por qué quiero parar en esto de mujeres disfrazadas de hombre? Porque la Inquisición, la Iglesia y la sociedad fueron extremadamente duras con estas mujeres. En la época medieval, para una mujer vestirse como quisiera no era poca cosa. Las mujeres se vestían según su rango, su edad y su estatuto social. De esta manera, las mujeres con más dinero eran las que menos libertad de movimiento tenían, las que menos podían escaparse de su círculo familiar. Por eso, cuando una de estas mujeres quería escapar para conseguir la libertad, no les quedaba más remedio que disfrazarse de hombre para pasar inadvertida en el mundo. Tengo que hacer una comparación inevitable con un personaje histórico que apareció unas décadas antes que Joanna, que fue Juana de Arco. Esta chica, ya lo sabéis, la heroína de Francia, fue vestida de hombre para poder estar en la guerra y poder luchar contra los ingleses en la guerra de los 100 años. Por vestirse como hombre fue ajusticiada y quemada en la hoguera viva. El proceso de Juana de Arco empezó en 1431. Era un juicio maquinado por los ingleses, en el que la obligaron dentro de prisión a volver a vestirse de hombre, como dando a entender que reincidía en su pecado. Por tanto, Juana de Arco en un principio cuando la capturan, ella dice que se ha disfrazado de hombre porque ha recibido la señal del Señor de que tiene que hacerlo para poder liberar a Francia. Pero cuando vuelve a reincidir dentro de la prisión, cuando ya no tiene que salvar a Francia de nada,
lo que la llaman es hereje y que se viste de hombre simplemente porque es una pecadora. Joana evidentemente no es Juana de Arco, pero me vais a permitir que además de la relación que hay entre ambos nombres, sus historias son parecidas. Tanto una como otra tienen que disfrazarse de hombres para poder alcanzar la libertad que tanto desean. Otro tema importante que aparece dentro de la novela es el del matrimonio y cómo las mujeres importaban bastante bien poco a la hora de establecerlo. Sir Daniel Buckley quiere casar a Joanna en un principio con Dick. ¿Por qué? Porque considera que de alguna forma esa unión lo va a hacer más rico, va a tener más tierras. Aquí Robert Louis Stevenson nos vuelve a enseñar algo importante. Entre los jóvenes el amor es importante, pero para los adultos solo importa el dinero. La flecha negra funciona como un arma, como una firma de aquellas personas que por su poder o por su situación social han escapado de la ley, pero han cometido graves delitos y tienen que pagar por ello. Esta parte es una de las más divertidas porque vas viendo cómo Sir Daniel, que se cree que es intocable, va siendo poco a poco amenazado por la hermandad de la flecha negra, que son estos forajidos, que por cierto, no son como por ejemplo ocurre con Robin Hood, que te lo venden como un santo. Los forajidos que forman parte de esta hermandad tienen tarea algunos y un poco de pasado turbio. Por eso la pregunta no es solamente si Sir Daniel merece o no un castigo, sino también por parte de los otros que intentan castigarlo, ¿qué supone en tu vida estar siempre pendiente de que alguien pague una venganza? Eso no debía hacerlos tampoco a ellos muy felices. Luego también es súper emocionante los momentos en los que suelen aparecer las flechas negras. Imagínate que estás en mitad de un bosque como este y de repente te silba algo en el oído y ¡pam! Flecha negra clavada en el tronco de un árbol con un mensaje diciendo que eres culpable de algo y que lo vas a pagar. A mí cada vez que se escuchaba o que los personajes decían que escuchaban algo en el bosque y de repente aparecía una flecha negra, es que me quería morir de la emoción porque era, Dios mío, ¿ahora qué viene? Bueno, ahora llega la parte de mi opinión personal. A mí la novela me ha encantado. Creo que ha quedado bastante clara en esta reseña. Pero sí es cierto que no se la recomendaría a todo el mundo. Primero, lo que os he comentado de la abundancia de personajes, eso sí es verdad que puede solucionarse con el tema de coger un papel, un boli y escribir. Fácil. Pero hay una parte que sí es el tipo de imitación del lenguaje medieval. Evidentemente, Stevenson intenta meterte de lleno en ese mundo medieval. Si utiliza un vocabulario del siglo XIX, que es en el que él vivió, no tiene sentido, está como fuera de lugar. Entonces, quizás ese vocabulario sí que también hace que la novela no sea para todos los públicos. Como bien os he dicho, el vocabulario, al ser un poco más complejo, quizás no sería la novela que yo recomendaría para empezar por Stevenson. Me parece mucho más idóneo empezar por La Isla del Tesoro o por El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son novelas más cortas y con un vocabulario mucho más ameno. Pero sí que recomendaría esta novela a todos aquellos que seáis un apasionados de la novela histórica y de la novela de aventuras. Es muy parecida a Robin Hood, no os creáis. Lo que pasa es que hay diferentes motivos por los que actúan en Robin Hood los justicieros y los justicieros en esta novela buscan otras cosas. Son diferentes las intenciones que tienen, pero todo el rato estaba pensando en, esto me recuerda a Robin Hood y el bosque y todo eso, claro que me recordaba, era inevitable. Así que si os gustó Robin Hood, tenéis que darle, por supuesto, una oportunidad a esta novela. Y a todos los que os gusten las novelas de aventuras, porque la vais a disfrutar muchísimo. Y sabéis, lo más chulo de todo es que vais a viajar a sitios que no sabéis si a lo mejor en un futuro vais a poder ver, pero viajar siempre a la época medieval es un disfrute para todos los sentidos. Muchas gracias por acompañarme hoy un día más en Anita Teleclásicos. Espero que os haya gustado la reseña y también espero que os haya gustado el ambiente tan chulo en el que he venido a hacerla, sobre todo para que nos sintiéramos dentro de la novela. Nos vemos la semana que viene. Voy a traer 2 reseñas, lo que pasa que no sé exactamente cuándo las voy a subir. Como bien sabéis, ahora con el tema de YouTube ha habido un cambio con el tema de las horas, la monetización, en fin, no voy a entrar porque es un tema muy largo y muy complejo.
pero he decidido que voy a dedicarme a hacer lo que a mí realmente me gusta, que son vídeos largos y reseñas de los libros que me voy leyendo o releyendo. Por eso no puedo deciros exactamente cuándo será mi próxima reseña, pero bueno, iré poco a poco cada semana subiendo, algunas semanas más y otras semanas menos material. Pero espero que me acompañéis siempre y que cuando veáis un vídeo nuevo de Anita Teleclásicos, pues que lo disfrutéis como los anteriores. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Aquí estoy para siempre. Suscríbete y no te olvides de darle like y a la campanita. ¡Chao!